Listo. Perfecto. Bien, entonces, bienvenidos a este nuevo espacio, a esta nueva edición de la Escuela Bíblica. Esperamos que conforme lo ha diseñado el Señor, conforme Dios lo ha propuesto en su corazón, así se ha ministrado nuestras vidas, así se han ministrado nuestros corazones, y de esa manera entonces podamos, como lo dije hace un momento, conocerle más a Él. No estamos en este espacio para conocer más Biblia, estamos en este espacio para conocerlo más a Él a través de la palabra de Dios. Y decía que creo que compartimos, que todos los que estamos acá, que un juicioso estudio de la palabra del Señor, guiados por el Espíritu Santo, nos lleva precisamente a eso, a conocerle. Y si le conocemos más, eso habla entonces de que más de Cristo está siendo edificado en nosotros. Más de Cristo, recuerde que Pablo dice, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y la idea es que cada vez ese Cristo esté mayormente formado. Entre más de Cristo haya en nuestros corazones, no porque Cristo esté llegando por pedacitos, sino entre más, es decir, más grande, más de Él, menos de nosotros en nuestra naturaleza humana y más de Él, podremos evidenciarlo con mayor claridad. Podremos entonces cumplir con el propósito que tenemos como iglesia, y es de darlo a conocer a Él a través de nuestras vidas, y podremos de esa manera entonces también evidenciar algo que hemos venido tratando durante todos estos domingos, para quienes participan de nuestro servicio, de nuestras reuniones, o quienes siguen las prédicas a través de YouTube, acerca de la madurez espiritual. Madurez espiritual. Creo que ha llegado el tiempo en el que nosotros como iglesia, y de una manera individual, porque aquí sabemos que contamos con presencia de hermanos de diferentes congregaciones, pero en términos generales la iglesia debe evidenciar cada día mayor madurez. Y obviamente la iglesia como tal no va a evidenciar madurez si quienes conformamos la iglesia, si quienes hacemos parte del cuerpo de Cristo, pues no alcanzamos esos niveles de madurez que exigen el tiempo en el cual estamos viviendo. Noten ustedes que en la medida en que nosotros vamos avanzando en edad en nuestra vida natural, las responsabilidades que asumimos son de una mayor índole. En la medida que usted tiene mayor preparación, en la medida que usted tiene más edad, más responsabilidad, más compromiso, entonces adquiere responsabilidades de mayor índole. Así mismo pasa con nuestras vidas espirituales. Y recuerde que nosotros estamos para atender los asuntos del reino, los asuntos que atienden a el propósito de Dios y que le interesan a Dios. No estamos para interesarlo a Él por nosotros. De hecho, Él se interesó el día que nos vio muertos en nuestros delitos y pecados, que nos amó, y dice su palabra, y nos dio vida juntamente con su Hijo Jesucristo. A partir de allí somos nosotros los que estamos llamados a identificarnos con su propósito, con sus intereses, con lo que Él ha determinado que es importante para nosotros, y que si es importante para nosotros, obviamente es porque es importante para Él. Todo esto pretende darle mayor posición a nuestras vidas en el cuerpo de Cristo. Alejarnos un poco de esa tradición religiosa, de esa tradición o de esos argumentos religiosos que llegan a varios extremos. Uno de ellos es Dios por allá arriba, yo por acá abajo, mirando a ver cómo me las arreglo, y un Dios totalmente desentendido de mí. Otro extremo que está, no termina siendo 100% bíblico, es que entonces yo estoy acá, y si tengo en cuenta a Dios, entonces Dios se obliga para conmigo a bendecirme y a solucionarme todos los problemas y chicharrones que yo tenga aquí en la tierra, a pesar de que hayan sido propuestos por mis malas decisiones. Ese es otro extremo que tampoco es bíblico. Pero a lo que estamos atendiendo nosotros es que a través de la palabra de Dios podamos conocerle a Él,
de esa manera podernos conocer a nosotros mismos en Él y poder desarrollar entonces lo que atañe a nuestras vidas como creyentes, a nuestras vidas como hijos de Dios y a lo que realmente nos debería interesar en este tiempo, porque es lo que le interesa al Padre y nos lo ha dado a nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Son asuntos de reino los que estamos llamados a atender. Por eso necesitamos a hombres y mujeres, por eso se requiere de hombres y mujeres sabios, inteligentes, maduros, dispuestos, para que en esa medida el grado de responsabilidad o el grado del asunto que se nos es entregado sea acorde a esas características que acabo de mencionar. Máxime cuando el tiempo, dice la palabra, cuando aquel día se acerca. Es decir, el tiempo va pasando, cada día que añadimos a nuestras vidas no es un día más, es un día menos. Y como aquel día se acerca, entonces los asuntos del reino se hacen de mayor importancia, por decirlo de alguna manera, se hacen más eminentes, tratarlos cuanto antes. Es decir, que nos vamos alejando también de ese concepto que tenemos de que Dios es quien nos apaga todos los incendios, de que solamente pareciera que entonces Él debería interesarse en mi problema económico, en mi problema de salud, en mi problema familiar, en el gobierno que está de turno, en el alza de la gasolina, en el paro de los taxistas mañana, y etcétera, 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 y no estar nosotros como parte del cuerpo de Cristo, como participantes de la naturaleza divina, interesados en lo que al Señor le interesa en este postrer tiempo. Entonces, con base en eso, damos una cordial bienvenida a todos los que están en este momento conectados. Vea, ya tenemos 15 personas conectados, todos bienvenidos. Vemos de todas partes por acá, sí señor. Muy bien, perfecto. Vamos entonces a revisar rápidamente la agenda que tenemos para este curso. Voy a compartirles acá. Permítanme, voy a apagar un momentico esta cámara y voy a compartirles la pantalla por acá. Y me confirman si ya la están viendo, por favor. Sí, señor. Bien, perfecto, gracias. Sí, pastor, gracias. Bien, entonces, tenemos estos temas. Miren ustedes, tenemos este tema, que va a ser nuestro primer tema, la iglesia y el nuevo pacto. Vamos a desarrollar un segundo tema que se llama colaboradores de Dios. Un tercer tema que se llama edificando la iglesia. Un tercer tema que se llama real sacerdocio. Y un último tema, por acá, eventos finales parte 1, es decir, en nuestro próximo curso de escuela bíblica vamos a tener entonces una segunda parte de esto que hemos denominado eventos finales, que no es otra cosa que vamos a hacer un estudio un poco más profundo, más detallado de todo lo que tiene que ver con la escatología. Saben ustedes que cuando hablamos de escatología estamos haciendo referencia a los acontecimientos y a los sucesos del último tiempo. Entonces, ese va a ser nuestro temario de este curso. Por acá tenemos fechas. Por acá. Van a ser los martes de 7 a 8:30, como estamos en el día de hoy. 21, de hoy en 8:28. En el mes de marzo, el 7, el 21 y el 28, para que lo tengan en cuenta. Creo que por ahí hay uno que nos saltamos. Creo que aquí nos saltamos el 14. En abril, 4, 18 y 25 de abril. Está programado para que sean estas 8, 3, 6, 8 clases. De pronto, dependiendo de cómo vayamos avanzando, pues daremos una más. La idea es no hacer de este horario pues algo tan rígido. Vamos a ser estrictos o rígidos
todos en las horas de inicio y de finalización. Procuraremos ser muy puntuales con inicio y finalización de cada clase, pero pues mantenemos estas fechas y si se hace necesario, si lo vemos conveniente, si el tema no lo hemos podido terminar, pues entonces avanzaremos 1 o 2 sesiones más. Preguntas hasta ahí, comentarios. Quisiera escucharles. Ustedes leen estos temas y qué viene a su cabecita. ¿Cuál es la impresión que se llevan acerca de este temario? Día 1. Día 1. No todos al tiempo. Saturan el micrófono. Buenas noches. Muy buenas noches. Pues, pastor, yo mirando el temario, se me viene a la mente de que vamos a seguir reforzando lo que somos nosotros en Cristo, la importancia que tenemos nosotros como parte de la iglesia y del cuerpo, pues porque es algo esencial y que todavía nos falta muchísimo en formación. Es lo que yo alcanzo a percibir. Perfecto, muy bien, gracias, Mary. ¿Quién más? Leen esos temas y qué se viene a la cabecita. Voy a quitar esa camisa. Servicio, pastor. Servicio. Bien, sí. Apunta perfectamente. Servicio. Pero noten que no es un servicio, no es el servicio que prestamos en la congregación. Noten que aquí no estamos hablando de, no sé, dones espirituales, ministerios, oficios. No estamos hablando de eso. Es decir, no estamos centrándonos en un servicio congregacional, sino estamos apuntándole, creo que la observación es muy, muy válida, al servicio nuestro, y de pronto uniendo lo que acabamos de escuchar, nuestro como parte del cuerpo. Porque noten ustedes esto. Mire que el primer tema, la iglesia y el nuevo pacto. Colaboradores de Dios hace referencia precisamente a ese trabajo que hacemos nosotros como eso, como lo que la palabra dice, colaboradores de Dios. Edificando la iglesia. Noten que aquí no estamos primando ninguna denominación, ninguna congregación. Estamos primando lo que nos debe primar a nosotros, que es la iglesia. Real sacerdocio, haciendo referencia precisamente a lo que la palabra dice que usted y yo somos y de lo cual participamos, un real sacerdocio. Bueno, el último tema pues sí queda un poquitico allí aislado, no con la misma línea que traemos los otros. Entonces, sí, perfecto, es eso. ¿Hay micrófonos abiertos por ahí? Bien. Es eso. Es enfocarnos y noten ustedes que esto atiende precisamente a un nivel de madurez superior al que de pronto habíamos podido evidenciar cursos anteriores. ¿Por qué? Porque lo que estamos pretendiendo precisamente es asumir el papel no desde una congregación o no desde mi problemática o no desde lo que yo necesito, sino atendiendo precisamente a lo que hemos venido hablando y es los asuntos del reino de Dios. John tiene la mano levantada. John, bienvenido. Buenas noches. ¿Qué más, pastor? No, pues quería mostrarle que aquí en la iglesia, que aparece recopilación de David. Sí. Ok. Ahí habemos varios miembros. Perfecto, qué bendición, qué bueno. Gracias, John. Felicitaciones por ese trabajo conjunto allá. Muy bien. Bien. Ok, vamos a empezar entonces. Vamos a, ya con
con estas aclaraciones hechas, ya habiendo visto nuestro temario, ya habiendo direccionado entonces el curso hacia dónde nos dirigimos, entonces vamos a comenzar. Lo otro que quería mostrarles también era precisamente que ahí dice que los temas todos están relacionados con la iglesia del nuevo pacto, colaborar de Dios hace parte de la iglesia, edificando la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a estar entonces enfocados en la iglesia, en lo que tiene que ver con el cuerpo de Cristo, porque es la protagonista en bueno, ha sido la protagonista siempre, solo que en este postrer tiempo, en la medida que aquel día se acerca, pues mayor protagonismo adquiere la iglesia, pero no el protagonismo que nosotros pretendemos muchas veces, que en la política, que los hermanitos por allá en los puestos de gobierno y cosas como esas. No, no es ese el protagonismo. Es el protagonismo que Dios, en su sapiencia, en su sabiduría y en su control de absolutamente todas las cosas, le ha dado al cuerpo de su Hijo Jesucristo. Bien, vamos a comenzar entonces con nuestro primer tema. Ese primer tema se llama, dijimos nosotros, la iglesia y el nuevo pacto. La iglesia y el nuevo pacto. Voy a compartir mi tablerito por acá. Por eso quito la cámara. Y me confirman si ya lo están viendo. Sí, señor. Bien, gracias. Ok, entonces, cuando nosotros estamos hablando de la iglesia y el nuevo pacto, estamos haciendo referencia, voy a ir anotando algunas cosas por acá. Iglesia y nuevo pacto. Entonces, tenemos nosotros que direccionarnos precisamente a qué es la iglesia y qué significa precisamente eso, nuevo pacto. ¿Por qué tocamos este tema en primer lugar? Porque debemos nosotros tener claridad frente a lo que son estos dos aspectos, iglesia y nuevo pacto. Porque encontramos muy frecuentemente causa del desconocimiento revueltos por allí de, no sé, haciendo unas cosas, predicando otras, cantando otras, orando otras, y resulta que todo está concatenado, todo está organizado de tal manera que atendemos a un solo escenario, al escenario de la iglesia y al escenario de un nuevo pacto. No estamos atendiendo al escenario del pueblo de Israel, como ya lo vamos a ver, ni estamos atendiendo al pacto de la ley o a una combinación de los dos. No, estamos posicionados en la iglesia y estamos siendo gobernados o siendo guiados por un nuevo pacto. Y entonces allí es donde nosotros tenemos que tener claridad frente a aquello, porque de lo contrario no vamos a poder entonces cumplir con atender esos asuntos de reino que Dios ha estimado conveniente que nosotros atendamos desde nuestra posición como hijos de Dios. Cuando hablamos de iglesia, debemos nosotros hacer claridad en lo siguiente. Recordarán ustedes que cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, y bueno, si usted quiere ir revisando allí o ir tomando nota de algunos versículos, de algunos pasajes, se dará cuenta que cuando Dios hace su aparición, entra en escena, después vamos a ubicarnos, está en el principio Adán y Eva, después entonces tenemos el diluvio, posterior a eso entonces dice la palabra del Señor que la tierra se pobló desde los hijos de Noé, al punto de llegar a Abraham, al punto de llegar a Abraham.
Y es allí donde les voy a pedir que por favor revisemos en el libro de Génesis, capítulo 12. Génesis capítulo 12. Y usted encontrará que en el 11 vamos a ver allí o a revisar acerca del pasaje aquel de la Torre de Babel, capítulo 10, los descendientes de los hijos de Noé, que son los que finalmente pueblan la tierra nuevamente después del diluvio. En el capítulo 9 tenemos el pacto de Dios con Noé. En el capítulo, no sé, 7 tenemos el suceso del diluvio y bueno, pero transcurrido todo eso, nos ocupamos entonces de Abraham, capítulo 12 del libro de Génesis, verso 1. Y dice así: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Noten ustedes que Dios está llamando a un hombre normal, cualquiera. Aquí no podemos decir nosotros que era del pueblo de Israel o que pertenecía a cierta tribu, porque aún no ha sucedido eso. Está llamando a un hombre que nace por allá en la tierra que hoy se conoce como Irán, Irak, y aparece en escena con él, y la invitación que le hace, o la orden que le da mejor, es que salga de su casa, de su tierra, de su parentela, y le va a llevar, dice allí, a la tierra que te mostraré. Noten ustedes que allí hay un comienzo. A pesar de que leyendo capítulos anteriores nosotros encontramos a Dios en escena, aquí hay un tratamiento especial con alguien en particular frente a su descendencia, cosa que no pasó anteriormente. Pasó con Noé de pronto cuando Dios le promete a Noé, y por eso aparece allí el arco iris, le promete que no va a volver a destruir la tierra de esa manera como la destruyó en el diluvio. Pero ahora se aparece a un hombre y a nadie diferente a Abraham en ese momento le dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y el verso 4, mire: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de la tierra de Harán. Bien, entonces notemos que Dios escoge a un hombre, llama a un hombre y le promete a este hombre convertirlo en una gran nación, en bendecirlo, en engrandecer su nombre y en permitir que él en sí mismo sea bendición para otras personas. Nosotros conocemos que a partir de Abraham, posteriormente a Abraham, hay una descendencia. El hijo de Abraham, ¿cómo se llamaba? A ver, los estudiosos que me van ayudando. Ya un estudioso. Isaac, muy bien. Entonces tenemos a Abraham, que posteriormente se llamó Abraham, ¿sí? Y de Abraham, entonces aparece Isaac. Muy bien. De Isaac, ¿quién aparece? Jacob. Hagan de cuenta que estamos como en el colegio cuando empieza un curso y estamos mirando los presaberes. Jacob y Esaú. Bueno, sí, muy bien. Jacob y Esaú, bien.
Pero resulta que es de Jacob, por aquella pilatuna de Esaú de vender su primogenitura, que aparecen ¿quiénes? Rebeca y Lía, que son las esposas. Bueno, y con ellas... Ahí aparecen los 12. Ajá, muy bien. Los 12 hijos Las 12 tribus. de Israel. Las 12 tribus que conforman, las 12 tribus que conforman al pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué es importante tener claro esto? Porque noten ustedes que aquí no aparece por ninguna parte la iglesia. Entonces, nosotros debemos tener no solamente el conocimiento, sino la posición en la cual usted y yo hoy estamos y al organismo o al escenario al cual usted hoy y yo pertenecemos. Entonces, noten ustedes, Dios llama a un hombre cualquiera llamado Abraham, que le plació a él llamarlo, porque Dios es soberano en las decisiones que toma. Dice la palabra del Señor que no le ha pedido consejo a nadie para tomar sus decisiones. De Abraham entonces aparece Isaac, pero recuerden que de Isaac también apareció, de Abraham también apareció. ¿Cuál fue el otro hijo de Isaac? Esaú. No. Dijiste Isaac. Sí, ¿cuál fue el otro hijo de Abraham? Es que dijiste Isaac. El otro fue Ismael. Ismael, muy bien. Sí. Discúlpenme. Ismael. Y noten que de Ismael entonces también hay una gran nación, ¿no? Que es todo el pueblo árabe que nosotros conocemos hoy en día. Ismael. Bien. Entonces aparece Isaac, de Isaac aparece Jacob y Esaú, pero entonces es a través de Jacob que aparecen entonces estas 12 tribus. Bueno, aquí hay dos que son descendientes de José. Recuerden a José, que fue segundo al mando después de Faraón en Egipto. Sus dos hijos entran a ser parte entonces de estas 12 tribus. No vamos a entrar en ese detalle, les queda de tareita para que lo indaguen. Y a partir de estas 12 tribus es que se conforma el pueblo de Israel. Recuerden ustedes que el pueblo de Israel, haciendo esta trazabilidad que estamos haciendo acá de descendencia, encontramos nosotros entonces que cuando Jacob tiene a sus hijos, recuerden que es el tiempo en el que aparece José como José en Egipto. Y es allá en Egipto en donde José, siendo el segundo al mando después de Faraón, dice él mismo cuando se encuentra con sus hermanos, no me enviaron ustedes acá a mí, sino fue Dios quien me envió acá primero para preservación de la familia, de la casa de su padre. Y es allí en Egipto donde entrando 70, 80 personas en aquel tiempo, cuando mandan llamar a toda la familia de José y que pudieran pasar esos 7 años de hambre que estaban transcurriendo, llegan allá a vivir a Egipto y es allí donde se multiplican en gran manera, tanto que dice la palabra de Dios, llega un nuevo emperador, un nuevo faraón a Egipto, dice que desconocía o ya no hacía memoria de quién había sido José para los egipcios y atendiendo a los consejos de quienes lo acompañaban, entonces deciden que por haberse hecho el pueblo de Israel tan numeroso, deciden esclavizarlos. Y en escena aparece entonces para sacarlos de esa esclavitud Moisés. Moisés aparece en escena con una tarea de parte de Dios, sacar a su pueblo y llevarlos precisamente a una tierra. Noten ustedes que esa promesa venía desde el día que se llamó a Abraham. Llevarlos a una tierra. Bueno, y ustedes recuerden que al momento de llegar a esa tierra, entonces aparece la vida de Josué, ¿sí? Ya no entra Moisés, entra es Josué a esa tierra prometida con la tarea de repartir esa tierra
a cada una de las familias que conformaban el pueblo de Israel. Dentro del pueblo de Israel encontramos nosotros una de las tribus o una de las familias era la tribu de Leví. Tenemos también la tribu de Judá. Y hago mención de estas dos tribus, adicional a las otras, porque es en la tribu de Leví donde aparece el sacerdocio o el orden sacerdotal, y es en la tribu de Judá de donde nace nuestro Señor Jesucristo. Entonces, noten ustedes que en todo este trayecto que hemos hecho, no hemos mencionado a la iglesia por ninguna parte. No porque no lo querramos mencionar, sino porque sencillamente no está en escena la iglesia todavía. No aparece la iglesia todavía por ninguna parte. En el tiempo en que Moisés está con el pueblo en el desierto, aparece la ley de Moisés, las tablas de la ley. Aparece todo lo que está registrado en el libro de Levítico, en el libro de Éxodo, de Deuteronomio, y aparece entonces ese pacto a través de la ley que Dios hace con el pueblo de Israel. Y aquí entonces empezamos nosotros a encontrar palabras más conocidas para nosotros. Miren ustedes que encontramos acá un pacto. Dios hace un pacto con Israel a través de la ley. Y eso fue hecho por medio de Moisés. Y a través de esa ley entonces es que aparecen todo lo que tiene que ver con el sacerdocio, todo lo que tenía que ver con las leyes civiles, con las leyes ceremoniales, y que todo aquello enfocaba o tipificaba precisamente a la persona de Jesús. Entre las cosas que aparecieron allí muy notorias tenemos el tabernáculo. El tabernáculo. Ese tabernáculo, recuerden ustedes, que era el lugar de reunión. Ese lugar de reunión que en el tránsito que hicieron por el desierto, armaban y desarmaban dependiendo de si Dios decidía si se establecían unos días en cierto lugar o si, por el contrario, entonces levantaban y recogían todo y seguían caminando por el desierto. Recuerden que fue un peregrinaje de 40 años. Y durante esos 40 años sucedieron todas estas cosas. Y durante esos 40 años tuvieron el tabernáculo para tenerlo como sitio de reunión para con Dios, y donde se ofrecían entonces los sacrificios descritos en la ley para cubrir los pecados, cubrir el pecado. De este tabernáculo después aparece el templo. El templo que fue construido por ¿quién? ¿Me recuerdan quién fue el que construyó el templo? Salomón. Sí, señor. El templo que construye Salomón, precisamente, y del cual entonces los judíos, hasta el tiempo de Jesús, se sentían supremamente orgullosos de su templo. Pero un día, Jesús pasando por allí, emite una profecía que 70 años después se iba a cumplir, y es que no iba a quedar piedra sobre piedra. Recordarán ustedes que en el año 70 después de Cristo, una nueva invasión de los romanos destruyen completamente a Jerusalén, y dentro de lo que estaba el templo fue totalmente destruido. De tal manera que hoy en día, pasados 2000 y algo de años, lo único que queda de ese templo es lo que se conoce como el Muro de los Lamentos. El Muro de los Lamentos, que es una pared que se mantiene allí en pie del antiguo templo de Salomón, Sobre las ruinas del templo, de la cual solamente está en pie esta pared que se conoce como el Muro de los Lamentos, está construida una mezquita. Recuerden ustedes que una mezquita es el sitio de oración
de los musulmanes. Hay una mezquita, la mezquita de Omar. Cuando ustedes ven esas postales por allá de Jerusalén y aparece una cúpula dorada por allá en el fondo que hace parte como del paisaje, esa es la mezquita de Omar, que está construida sobre las ruinas del templo, y por acá a un lado entonces encontramos nosotros el muro de los lamentos, que van los judíos allí a elevar sus oraciones a Dios en ese muro de los lamentos. Bien, todo esto para mostrarles cuál ha sido la trascendencia o cuál ha sido el camino recorrido por el pueblo de Israel. ¿A dónde quiero que lleguemos? Quiero que lleguemos al siguiente punto. Entonces, aparece Jesús, nacido de María, es decir, nacido judío, nacido de padres judíos en cuanto a la carne, y vivido en medio de la ley de Moisés. Pero resulta que es allí precisamente, en ese espacio de transición, en donde viene la muerte, pero también viene la resurrección de Jesús. Y con su resurrección, entonces viene lo que conocemos nosotros como la ascensión o la subida al cielo de Jesús, descrita, por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, y descrita también en los evangelios. Y a partir de allí, de hecho, Jesús mismo había mencionado, mientras que estuvo con los discípulos, que en alguna conversación que tuvo por ahí con Pedro, que él mismo iba a edificar su iglesia. Y aparece por primera vez el término iglesia en lo que nosotros conocemos como la palabra de Dios. Noten ustedes que el origen de la iglesia y el origen del pueblo de Israel son dos cosas totalmente diferentes. Son dos cosas totalmente diferentes. Note que Israel está por acá, constituido por las 12 tribus de Israel, precisamente, que estaban en cabeza de los 12 hijos de Jacob, bueno, de 10 hijos de Jacob y los 2 de José. Pero mire cuántos años pasaron para que apareciera la iglesia, y la iglesia aparece a partir de Jesús. De aquí, un primer escenario en el cual nosotros no podemos pretender pensar, y mucho menos actuar sobre esa base, que Israel y la iglesia son exactamente lo mismo. No son lo mismo. La iglesia es una cosa, Israel es otra. Y allí ya tenemos que marcar nosotros diferencia. Como también debemos marcar diferencia en el pacto que establece Dios con Israel, que fue a través de la ley de Moisés, y el pacto que establece Dios ahora con la iglesia, y que es a través de Jesús. Y si es a través de Jesús, lo que usa Dios, así como el pacto que hizo a través de Moisés, lo hizo por medio de la ley, aquí lo que pone allí de manifiesto es la gracia. Y esa gracia se evidencia para nosotros, o cobró vigencia para nosotros, a través de la sangre de Jesús, que le dio lugar entonces a lo que nosotros conocemos hoy como la iglesia, que la misma Biblia, la misma palabra del Señor, define como el cuerpo de Cristo. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? No, señor, gracias. Bien. Es importante que nosotros podamos hacer esta diferencia, porque eso nos va a permitir
con esta claridad, enfocarnos a donde nosotros debemos estar enfocados. Y para empezar con ese enfoque, les voy a invitar entonces para que revisen allí en su Biblia, en la carta que Pablo escribe a los Efesios. En la carta que Pablo escribe a los Efesios, en el capítulo 2, verso 1 en adelante. Perdón, pastor, ¿qué versículo? 1, capítulo 2, verso 1 en adelante. ¿De Efesios? De Efesios, sí señora. Efesios capítulo 2, verso 1 en adelante. Bien, noten que allí dice lo siguiente. Vamos en el verso 1. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, note que Pablo mismo se incluye en ese todos nosotros, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Noten ustedes que acá Pablo evidencia, muestra con claridad acerca de quiénes éramos nosotros antes de que apareciera en nuestras vidas Jesucristo. Pablo también, no lo busque por ahí en la primera carta que escribe a los Corintios, en el capítulo 11, verso 23 en adelante, que lo mencionamos muy frecuentemente cuando estamos en lo de la Santa Cena o en lo de la Cena del Señor. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracia lo partió y dijo, tomad, comer, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, ojo a lo que dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Noten ustedes que Pablo está mencionando algo que no le contó nadie que había sucedido, porque él dice, yo recibí del Señor, porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado. Es decir, Pablo recibe esto de parte del Señor. ¿Qué es lo que recibe? Es como si el Señor, yo aquí parafraseando algunas cosas, el Señor le hubiera dicho a Pablo, mire Pablo, en aquella noche, cuando partí el pan y tomé la copa en lo que se conoció como la última cena, entonces lo que pasó fue esto. Por eso menciona hacerlo en memoria de mí. Pero cuando menciona el que tomó la copa, noten ustedes que dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Menciona el nuevo pacto. Hace referencia, y él mismo está haciendo referencia que hay un nuevo pacto. Los profetas anteriormente habían evidenciado un nuevo pacto. Ya lo vamos a revisar. Es decir, hacían referencia a que el pacto que Dios tenía para con el hombre antes de este nuevo pacto estaba destinado a ser reemplazado por un nuevo pacto. Y por eso entonces es que nosotros estamos allí revisando eso, la iglesia y el nuevo pacto, porque no podemos nosotros pretender que participamos o hacemos parte de la iglesia, pero estamos funcionando en un pacto anterior. Ni podemos decir que estamos funcionando en un pacto nuevo, pretendiendo entonces que nos identificamos con el pueblo de Israel. Y allí es donde debemos tener nosotros claridad frente tanto a lo que es la iglesia como a lo que es el nuevo pacto. Vuelvo nuevamente entonces a Efesios. Y noten que en Efesios leímos los 3 primeros versículos. Menciona lo que nosotros
éramos antes. Pero en el versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros. Note que el hecho de que Jesús haya venido y haya muerto en la cruz, haya resucitado y esté ahora sentado a la diestra del Padre, todo eso aconteció para que nuestro estado con respecto a Dios cambiara. Porque recuerden que la palabra dice claramente que antes de Cristo el hombre estaba muerto para Dios y vivo para el pecado. Pero que ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo, ese estado de muerte, que significa separación, ya dejó de existir, y por eso es que Pablo menciona acá en el versículo 1 del capítulo 2 de Efesios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pareciera que fuera algo repetitivo, de pronto este tema obviamente para quienes han venido juiciosamente en cada uno de los niveles de escuela bíblica, ya lo hemos mencionado. Pero ¿por qué es importante volverlo a mencionar? Porque nos da posición y nos entera completamente acerca del propósito por el cual Dios envió a su Hijo Jesucristo aquí a la tierra. Porque tenemos entonces esa influencia de la religión, esa influencia de los textos sacados de contexto que han servido de pretexto, y entonces le dicen que Jesús vino para solucionarle todos sus problemas. Que Jesús vino para sanarle su cuerpo enfermo, que Jesús vino, y eso es cierto en la medida en que haga parte del propósito de Dios. Pero para lo que realmente vino Jesús, no fue ni para solucionar mi problema económico, ni mi problema familiar, que todas esas cosas hacen parte de nuestra dinámica como personas y hombres y mujeres naturales de este mundo, sino que vino para solucionar un problema que el hombre tenía, el ser humano tenía, y que nunca en sus propios medios había podido solucionar por sí mismo, y era volver nuevamente, es decir, dejar de estar muerto para Dios y ahora volver nuevamente a conectarse con Dios. Todos los esfuerzos que el hombre ha hecho por conectarse con Dios, sin importar la idea que tenga de Dios, es lo que usted y yo conocemos hoy como religión. Y religiones hay montones alrededor del mundo. Y solamente son el reflejo de lo que hizo Adán en su momento. Recuerden que cuando Adán desobedece a Dios y come de aquello que le pasó su mujer que comiera, dice que los ojos fueron abiertos y dice que sintió miedo. Y dice que inmediatamente entonces descubrió o se dio cuenta que estaba desnudo y que quiso cubrir su desnudez haciéndose delantales con hojas de higuera. Pues bien, esa fue la primera religión que hubo sobre la faz de la tierra. El hombre pretendiendo por sus propios medios, en su propio conocimiento, en su propia sapiencia, en su propia experiencia, en sí mismo, cubrir, tapar, organizar, arreglar lo que el pecado había dañado. Por eso le fue necesario al Señor, porque eso no fue suficiente. Dice la palabra por allá en Génesis capítulo 3 que fue necesario entonces que el Señor mismo les confeccionara unos trajes de pieles para cubrir su desnudez. Pero no fue como el hombre pensó que se debería hacer. El hombre pretendió cubrir su desnudez con delantales hechos con hojas de higuera. No funcionó. Eso fue la idea del hombre, no lo que Dios había preparado. ¿Qué fue lo que Dios preparó? Vestidos completos hechos con pieles de animales. Esto se ha venido replicando en el transcurso de toda la historia del ser humano. Y el ser humano sin Jesús en su corazón sigue entonces tratando de tapar todas las falencias, todas las debilidades, todos los egoísmos, todos los vacíos, todo lo que encierra al ser humano natural, tratando de cubrirlo con alguna cosa de su propia invención, tratando de solucionar el problema que el ser humano tiene. Y el problema que el ser humano tiene, mis queridos, no es ni siquiera la inflación, la pandemia, la violencia. No, ese no es el problema del ser humano. Esos son solamente consecuencias de la naturaleza en la cual vive el ser humano.
El problema del ser humano se llama pecado. Y pecado no estoy haciendo referencia a las malas acciones, porque también tenemos en ocasiones una concepción un poco diluida de lo que significa pecado. Pecado no se limita solamente a una acción negativa o a una acción que Dios no apruebe. Pecado termina siendo la naturaleza en la que el ser humano, sin Jesús en su corazón, continúa viviendo, y como consecuencia de eso, todas las decisiones que toma diariamente y todas las acciones que toma diariamente o que hace diariamente son producto de esa naturaleza, conocido como la naturaleza pecaminosa. Entonces, noten ustedes que ese es el problema del ser humano. Y a ese problema que tenía el ser humano fue que Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en él creyera no se perdiera, sino que tuviera vida eterna. Ahora Cristo viene a solucionar el problema del ser humano. ¿Cuál es ese problema? Dice acá en el capítulo 2, verso 1, que nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Pero note que ahí dice, verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Mis queridos, hay un antes y un después para nosotros. Hay un antes y hay un después. Si nosotros hacemos parte de la iglesia y estamos en un nuevo pacto, hace referencia a que lo viejo pasó. Hace referencia a que lo que había antes no está ahora conmigo. Por eso la palabra dice claramente, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y esa palabra nueva, lo hemos mencionado en varias ocasiones, hace referencia a que es algo de otra naturaleza. No es lo nuevo de lo que ya existe, es lo nuevo de algo que no existía antes, porque es de una nueva naturaleza, es de otra naturaleza. Por eso es que nosotros, dice acá claramente, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, y en ese otro tiempo, ¿qué hacíamos? Seguíamos la corriente de este mundo. Por eso es que usted y yo, que ahora entendemos que no pertenecemos a este mundo, no podemos seguir la corriente de este mundo. No somos gobernados por las filosofías, las huecas sutilezas y los rudimentos del mundo, sino somos gobernados por la palabra de Dios y el Espíritu de Dios que está puesto en nuestro corazón. Y allí es donde empezamos a marcar diferencia y empezamos a entender no solamente la condición que tenemos de hijos, sino la posición que ocupamos en Cristo. Ahora, dice allí que siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, y aquí vuelvo y hago el énfasis que Pablo se incluye, todos nosotros, porque desde Adán hasta Cristo y aún hasta nuestro tiempo, si no está Cristo en el corazón del ser humano, siguen siendo de este grupo, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo. ¿En qué vivíamos? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, note lo que dice allí, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. No había diferencia alguna. Por eso se hizo necesario un nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto que es a través de la sangre de Jesús, aparece la iglesia. Aparece la iglesia. Y a partir de la iglesia, entonces, cuando aparece la iglesia, Dios hace, dentro de sus planes, dentro de su propósito, Dios hace un alto en el camino con Israel. Y notarán ustedes que ahí continúa Israel, siguen esperando al Mesías, siguen allá elevando sus oraciones en el muro de los lamentos. Están esperando a que llegue el momento indicado para reedificar el templo como está profetizado en la palabra del Señor, reedificar el templo, restaurar el sacrificio y seguir en lo que ellos venían haciendo desde mire cuánto tiempo atrás. Pero para nosotros hay un nuevo tiempo, para nosotros hay un nuevo pacto.
para nosotros entonces hay algo que está transcurriendo en este momento y es el tiempo de la iglesia. Y a la iglesia le ha sido dada entonces esta revelación de la palabra de Dios que para ellos continúa siendo un misterio. Porque solamente dice la palabra, será corrido el velo cuando Cristo venga a morar en nuestros corazones. Mientras tanto, no, el velo sigue puesto, ellos siguen viendo la ley, ellos siguen viendo los sacrificios, ellos siguen viendo que los pecados son cubiertos, ellos siguen contemplando entonces todo lo mosaico, todo lo levítico, pero para nosotros ese velo ha sido quitado. Y ahora se nos introduce en un nuevo pacto y se nos introduce en una nueva entidad, por decirlo de alguna forma, que se llama la iglesia. Y es allí, bajo esa condición de nuevo pacto y en ese nuevo escenario que se llama la iglesia, donde ustedes y yo, todos nosotros que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, desarrollamos toda nuestra vida, sin importar cuántos años estemos acá sobre la faz de la tierra. Sin importar si algunos parten primero que otros, o sin importar que aún estando vivos, entonces el Señor envíe por su iglesia en aquel evento que estamos esperando que suceda, que es el rapto de la iglesia. Pero será en ese escenario, en el escenario, note que no se llama el rapto de Israel, se llama el rapto de la iglesia. Porque para Israel hay algo reservado y está reservado para el final. De eso vamos a hablar después. Por ahora nos interesa posicionarnos en lo que somos en Cristo, en lo que nosotros hacemos en Él y en la manera como nos movemos en Él. Por eso es que no podemos seguir pretendiendo que como iglesia sigamos pensando que Dios está allí solamente para venir a atender mis necesidades domésticas, mis necesidades estéticas, cosméticas. No, estamos nosotros ahora con lo que Él nos ha dado. ¿Qué nos ha dado? Una nueva naturaleza, la vida del Espíritu, su palabra y el Espíritu de Dios que mora en nuestro corazón, que nos da entendimiento, nos da inteligencia y de esa manera poder cumplir con un propósito que tiene la iglesia y que nos es imputado a nosotros por cuanto pertenecemos a la iglesia. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? No, señor. Bien. Sigue diciendo ahí el capítulo. Yo sí tengo una pregunta. Sí, pregunta. Como de cultura general, pastor. A ver. Si el Israel todavía, pues digamos que están en el tema de la ley y haciendo todo lo que se hacía en el antiguo pacto, ¿los sacrificios ellos todavía lo están haciendo o al no haber templo no lo volvieron a practicar? No lo están haciendo porque no hay templo. Ok. No lo están haciendo porque no hay templo. ¿Qué va a marcar una etapa para ellos? El día que ellos reedifiquen el templo y el sacrificio sea restaurado en el templo. Okay. Entonces, todo eso está en stand-by. Desde que el templo fue destruido, años 70 después de Cristo, desde que el templo fue destruido, el sacrificio cesó. Los israelitas fueron esparcidos por todo el mundo. En aquel tiempo fueron esparcidos por todo el mundo. Cuando volvieron nuevamente, y miren que desde aquel tiempo ellos no tenían un lugar que podían decir que era propio porque siempre estuvo invadido, a pesar de que muchos vivieron todavía allí, pero fue solamente hasta el año de 1948, terminada la Segunda Guerra Mundial, que las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas, decidieron por votación asignar a Israel esa tierra como tierra de ellos y volvieron ellos, y eso estaba profetizado en la palabra del Señor, ellos volvieron a ser nación. Ellos volvieron a ser nación, volvieron a ser reconocidos como un estado independiente, como una nación independiente. Y miren que una de las cosas tan interesantes del pueblo de Israel es que cualquier nación en el mundo, cualquier nación, hay muchas naciones que por ejemplo ustedes ven en la palabra de Dios que habla de la nación esta, la nación aquella,
y vamos a revisar hoy, y hoy no se llaman como lo llaman allí, no son esa nación. Pero Israel sigue existiendo. Israel sigue siendo Israel. Israel, los hijos de Israel, a pesar de que fueron esparcidos por el mundo, ellos nunca perdieron ni su religión, ni su lengua, ni sus tradiciones. Y empezaron a volver nuevamente a Israel. Y están en ese proceso de regresar nuevamente a Israel. Cuentan que son los descendientes directos, o bueno, sí, los descendientes de David quienes tienen sus propiedades en el centro de Jerusalén. Han podido demostrar que provienen de la descendencia del rey David para poder tener ese asentamiento, ese lugar de tierra ahí en el centro de Jerusalén, por ejemplo. Y han vuelto con su tradición, han vuelto con su lenguaje. Si nosotros nos vamos nada más por allá, no sé, 8 o 15 días a México, llegamos aquí hablando medio mexicano y porque perdemos identidad. Si vamos a un país extranjero, nos identificamos con esa cultura y nos convertimos en ellos. A los israelitas nunca en el transcurso de todos estos años le aconteció aquello, sino que han vuelto y solamente se está esperando que las cosas, conforme la palabra de Dios lo menciona, encajen de tal manera que ellos puedan reedificar el templo, y reedificado el templo, nuevamente se pone en acción el orden sacerdotal, el orden levítico, ojo a las palabras que estamos utilizando allí, al orden sacerdotal levítico o arónico, y vendrá nuevamente el sacrificio. Sí, yo tengo la cámara para acá. Listo. Sí, es eso, perdónenme que sí, yo aquí te la imagen de mí. Entonces, sí, se está esperando eso. Muy buena pregunta, Micho. Creo que es muy oportuno en el sentido de que nos enfoca, nos da dirección en lo que nosotros estamos viendo en este tiempo. Bien, seguimos leyendo ahí en el verso 4. Y nos dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Noten ustedes que el estado nuestro era un estado de muerte. Estábamos separados de Dios. Dios mismo se lo advirtió a Adán en su momento, que el día que el fruto de ese árbol comiere, ese día ciertamente moriría. En eso se evidencia la fidelidad de Dios, acuérdense, en que Él ha cumplido tanto sus promesas como sus advertencias también. Entonces, eso fue lo que le sucedió al hombre, quedó separado de Dios. Fue solamente a través de Jesucristo que el hombre pudo nuevamente ser reconciliado con Dios. Recuerden que por eso a la iglesia, a usted y a mí, se nos ha dado la palabra de la reconciliación y el ministerio de la reconciliación. Ese es uno de las actividades que la iglesia tiene en este tiempo, y eso fue dado a la iglesia, no a Israel. ¿Cómo le va a dar la palabra de reconciliación a Israel si ni siquiera al Mesías lo han reconocido? Si ni siquiera a Jesús han aceptado como al Hijo de Dios y al Mesías prometido. Aún lo están esperando. Hay algún grupo de judíos, que es lo que se conoce como judíos mesiánicos, que han aceptado a Jesús como su Señor y su Salvador, y entonces han entrado en esta etapa de la iglesia y están entonces cobijados por el nuevo pacto, que es el pacto de la gracia. Pero en general el pueblo de Israel aún están esperando al Mesías. Bien. Sigue diciendo el verso 6, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esta es la posición que usted y yo ocupamos, mis queridos. Y no estamos hablando de verlo desde ese sentido triunfalista y entonces que está por encima de sus problemas y sus dificultades y todas esas cosas que se han introducido al interior de las congregaciones, sino de poder comprender que la posición espiritual que usted y yo tenemos hoy no solamente está en Cristo, sino que está donde Él está. Ahí lo dice claramente. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar, ya estamos allí, sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús.
para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Note que no dice las abundantes casas, carros y becas que les dio a quienes creyeron en él. Las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo, no por fuera de Cristo, porque apartados de él mismo lo advierte en aquel momento, nada podemos hacer. Seguimos estando muertos apartados de Jesús. Es solamente cuando estamos en él, es solamente cuando se produce esa transición, ese traslado de la potestad de las tinieblas al reino de su Hijo amado, que no es un espacio, no es un sitio geográfico, es Cristo mismo, donde usted y yo hoy estamos parados, donde usted y yo hoy pertenecemos, y porque estamos parados y pertenecemos a él, entonces es que estamos vivos para Dios y muertos al pecado, muertos al pecado. Por eso la palabra de Dios dice, el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Por eso es que la palabra dice, los hijos de Dios no pecan. Y a esto es que tenemos que atender nosotros. Debemos atender a desarrollar esa naturaleza que se nos ha impartido. Porque lo que sucedió fue que nacimos de nuevo. Eso dice la palabra del Señor. Usted y yo nacimos de nuevo. Hemos nacido para una esperanza viva, dice el apóstol Pedro. Hemos nacido de nuevo y lo que se espera que ha nacido, lo que se espera es que crezca. Por eso Pablo advierte claramente, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por eso es que debe suceder que cada día haya menos de nosotros y más de él, para que al final del día, al final del tiempo, no nos vean a nosotros, lo vean a él. A él es el que deben ver. Por eso el papel de la iglesia, noten ustedes, el papel de la iglesia no es hacer importante a un hombre, no es mostrar entonces las bondades de un buen pastor o de un buen maestro o de un apóstol. No, el oficio o el trabajo de la iglesia es mostrar a Cristo. Pero no mostrarlo en un panfleto, no mostrarlo en una imagen, no mostrarlo en un versículo, es mostrarlo a través de la vida misma de cada uno de nosotros, porque Cristo está vivo. Mostramos una foto de quien ya no está. Mostramos una imagen de quien de pronto nunca conocimos y como para tener un referente, entonces lo vemos en una imagen. No sé, nadie conoció a Abraham de nosotros acá, pero vamos a un cuadro pintado por alguien y dice que ese es Abraham y porque lo pinta con barba y con cabello largo y eso, entonces creemos que ese es Abraham y lo identificamos como Abraham, pero no lo conocemos. Entonces para eso sirve una imagen. Por eso todo lo que hacía parte del antiguo pacto sirvió como tipo, sombra y figura, imagen de lo que iba a venir, pero hoy lo vemos ya no desde la perspectiva que nos muestra una sombra, sino desde el mismo escenario en el cual usted y yo hoy estamos, que es Cristo mismo. Y dice que es para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, y ojo a esto, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mis queridos, el hecho de que usted y yo pertenezcamos a la iglesia y estemos bajo un nuevo pacto implica que usted y yo hemos nacido de nuevo, que hemos sido renacidos, que fuimos creados nuevamente en Cristo Jesús. Y que ahora estando allí, ahora perteneciendo al cuerpo de Cristo, estamos capacitados, estamos totalmente preparados para buenas obras. Y esa palabra buenas obras que aparece en varias partes del Nuevo Testamento, de lo que nosotros conocemos, bueno, más bien en las cartas paulinas, hace referencia, y en las cartas generales, hace referencia no a la buena obra que yo considero que es buena o que los demás me aplauden porque la ven buena. No son esas obras a las cuales hace referencia. Hace referencia a las acciones nuestras
que ajustan perfectamente a la voluntad de Dios. Repito eso. Cuando menciona buenas obras, como en este caso que dice que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, las buenas obras no son acciones mías que yo considero como ser humano que sean buenas o que otros me aplauden considerándolas que sean buenas, sino son las obras que se ajustan a la voluntad de Dios. Es decir, son las obras propias de esta nueva naturaleza. Así como cualquier obra propia de la naturaleza pecaminosa, matar, robar, mentir, engañar, trampear, todo lo que nos podamos imaginar, es propio de esa naturaleza. Ahí por la moral y la ética como que apacigua un poco el asunto, pero finalmente la naturaleza brota y termina siendo de todo. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Pero aquí estamos atendiendo a una nueva naturaleza. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y esa nueva criatura está creada por Dios a través de Jesucristo, está en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, por eso Pablo mencionaba acá precisamente, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ya no somos hijos de ira, nuestras obras ya no se comparan con las que efectuamos antes en esa naturaleza pecaminosa, porque hemos sido introducidos en una entidad que se llama la iglesia, y esa iglesia es el cuerpo de Cristo, y Cristo está vivo, es decir, estamos vivos, dice el apóstol Pedro, que somos piedras vivas con las cuales se está edificando el templo, piedras vivas como Él que es piedra viva, es decir, la misma naturaleza, y eso nos debe llevar a entender que nuestras acciones y que todo lo que usted y yo hacemos mientras que estemos aquí en la tierra deberá por naturaleza obedecer a la naturaleza que Dios nos ha hecho participar. Somos participantes de la naturaleza divina, afirma el apóstol Pedro. Somos participantes de esa naturaleza y por ende nuestras acciones y todo lo que atañe a lo que nosotros somos y hacemos mientras que estemos aquí en la tierra deberá evidenciar lo que usted y yo somos en Cristo. Nuevas criaturas, hijos de Dios, no pecadores arrepentidos, sino hijos justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo, y por eso ahora tenemos paz para con Dios, dice la carta a los Romanos. Noten entonces que poder identificar todo eso nos posiciona, nos deja ver las cosas con mayor claridad. Todo esto está preparado también para el pueblo de Israel, pero ellos rechazaron al Mesías, ellos rechazaron a Jesús. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por eso es que esto entonces pertenece a nosotros, a la iglesia. Y dentro de esa entidad que es la iglesia, nos dirige, nos gobierna un nuevo pacto. Un nuevo pacto, dice la palabra del Señor, no el pacto de la ley, sino el pacto de la gracia. Por eso la carta a los Hebreos menciona claramente que podemos acercarnos confiadamente. Recuerden que de pronto la próxima semana vamos a hablar un poco más de aquello. Recuerden que la palabra dice que el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba una vez al año al lugar santísimo y se acercaba no tan confiado. Se acercaba si había hecho todos sus rituales de purificación de él y de quienes estaban con él, y habiéndolos hecho como debían ser, entonces podía ingresar. No tan confiado porque de pronto no habían quedado bien y allí quedaba tendido, acuérdense. Y esto tocaba sacarlo con una cuerdita. Y no se acercaba al trono, se acercaba al arca del pacto. Y allí entraba con sangre ajena, sangre de un macho cabrío, y la rociaba. Y si eso era aceptable delante de Dios, el lugar se llenaba de la gloria del Señor y el pecado quedaba cubierto. Pero la carta a los Hebreos menciona claramente
que usted y yo ahora, en este tiempo, ahora, nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia, al trono de la gracia. Y noten ustedes que ese trono no está acá, como si estaba el lugar santísimo acá. Ese trono de la gracia está allá. Allá es donde nos hemos podido acercar porque fue Cristo, porque fue nosotros en Él quien nos acercó al Padre. Fue Él el que nos reconcilió con el Padre. Fue a través de Él y de su sacrificio, que de eso vamos a ampliar la próxima semana, que permitió que usted y yo, sin haber hecho absolutamente nada, hoy tengamos acceso a ese trono de la gracia. Por eso, nuestro actuar, nuestra manera de pensar, lo que nos debe interesar, no debe atender de ninguna manera a lo que tiene que ver con lo terrenal. Por eso dice el apóstol Pablo, porque nuestros ojos no están puestos acá, sino están puestos donde Él está, allá arriba en el cielo. Es decir, toda nuestra vida está volcada a Él y a lo que a Él le interesa, porque hacemos parte de su cuerpo. Y el poderlo ver de esa manera, que es como el Señor lo ha previsto para nosotros, nos va a permitir entonces, que allá apunta todo esto, nos va a permitir atender a los asuntos que le pertenecen a Él y permitir que Dios se encargue de los nuestros como Él mismo ha determinado hacerlo. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, para que todas estas cosas, dice la palabra del Señor, por las cuales quienes no conocen a Dios se afanan, a usted y a mí no sean añadidas. Estamos llamados a tratar situaciones de otro nivel. Estamos llamados a ver las cosas desde otra perspectiva. Estamos llamados a tratar asuntos que por más sabio que sea el sabio que los esté tratando, los está tratando en este nivel de acá. Usted y yo somos más sabios que todos ellos porque estamos tratando los asuntos no de la creación, sino los asuntos que atañen al creador de todas las cosas. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, señor. Bien, perfecto. En ese orden de ideas, yo les voy a pedir, por favor, que lean a manera de lectura solamente. Y cuando digo leer, no significa solamente que lo haga una vez, sino que lo pueda hacer varias veces. Si tiene a la mano, yo recomiendo que por favor tengan a la mano varias versiones de la Biblia, no solamente la Reina Valera, también puedan tener a la mano Palabra de Dios para Todos, Dios habla hoy, no sé, la Biblia al día, las Américas, la nueva versión internacional. Bueno, varias versiones de la Biblia donde ustedes puedan entonces revisar esto que vamos a poner aquí de tareita para leer durante esta semana. En la carta a los Hebreos, vamos a leer el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5. Es decir, del 1 al 5. Los 5 primeros capítulos de la carta a los Hebreos. Alguno dirá, uy, pastor, pero eso es mucha lectura. No, estamos en un nivel ya superior. Debemos estar alimentando nuestras vidas espirituales con alimentos sólidos, recuérdelo. Entonces, vamos a leerlo simplemente. Léanlo varias veces. Si de pronto quiere tomar alguna nota de algo que le llame la atención, tómela. Pero va a leer esos primeros 5 capítulos de la carta que se escribe a los Hebreos. Y a partir de esa lectura que hagamos durante esta semana, vamos a comenzar entonces la próxima clase. ¿Okay? Vamos a darle final entonces a este primer tema que tiene que ver con la iglesia y el nuevo pacto. Entonces ya vimos acerca de la iglesia. Ya creo que tenemos un poco más claro cuál es el piso que estamos pisando. La iglesia. Miren que eso nos debe llevar también
para que dentro de nuestras liturgias congregacionales tomemos posición frente a lo que cantamos, frente a lo que oramos, frente a lo que hacemos, ¿sí? No vamos a entrar en detalle hoy en eso, después con más tiempo lo miramos, pero tiene que atender también todo eso que tiene que ver con lo congregacional, a lo que usted y yo somos como iglesia y al pacto en el cual usted y yo estamos, que es el nuevo pacto, el pacto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso entonces es importantísimo que usted se lea estos 5 primeros capítulos de la carta que se escribe a los hebreos. ¿Preguntas? Un ejemplo de esas buenas obras. Interesante. Un ejemplo de esas buenas obras. Ok. Miren esto. Algo muy cotidiano. Frente a una situación que le puede suceder a cualquier ser humano. Una situación cualquiera. No sé. Pongamos un ejemplo un poco más específico. La muerte de un ser querido. ¿Cuál es su reacción? Y ahí evidenciamos una buena obra, si la estamos haciendo desde la perspectiva de hijos de Dios y desde el conocimiento que tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Piensen en esto. A todos nos duele la partida de un ser querido. Claro que sí. ¿Que queda un vacío en nuestro corazón? Claro que sí. ¿Que lo vamos a extrañar? Por supuesto que lo vamos a extrañar. Pero vamos a actuar igual que aquellos que no conocen la bondad, el amor, la misericordia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que intentamos aún enterrarnos con Él. Excúseme la crueldad del ejemplo. No, no. ¿Lo voy a extrañar? Sí. ¿O la voy a extrañar? Sí. ¿Me va a hacer falta? Sí, es posible que sí. Pero entenderemos nosotros que esa fue la voluntad de Dios para esta situación. Y lo asumimos como eso. ¿En quién me refugio? Los demás se refugian en el alcohol, entran en depresión. Esas son las acciones propias de esa naturaleza. Nuestro refugio es el Señor. Él es mi consuelo. Él es quien levanta mi cabeza. Él es el que me rodea de su favor. Él es todo para mí. El tomar esa situación que le sucede tanto al uno como al otro, desde la perspectiva y posición de hijos de Dios, eso es una buena obra. Porque está atendiendo a la voluntad de Dios. Porque estamos reconociendo que Él es soberano y Él toma las decisiones que Él quiera tomar. Yo puedo extrañar mucho a mi ser querido, pero el dueño de la vida es Él, no soy yo. Y atiendo a eso. ¿Que me va a doler? Sí me va a doler. ¿A quién acudo? Al Señor. Él es mi consuelo. Él es quien sostiene mi vida y entiendo que su propósito fue ese para esta situación en particular. Alguien dijo en algún momento en una situación similar, un pastor, un gran maestro de la palabra del Señor, le dice a sus hijos, perdida su esposa o la mamá de sus hijos, muy jóvenes, muy pequeños, para esto hemos creído. La vida debe continuar. Para esto hemos creído. Esa es una buena obra, porque ajusta o atiende a la voluntad de Dios para nosotros. Espero que haya podido resolver la pregunta. ¿Predicar su palabra es una buena obra o es a lo que nos llamó? Es una buena obra porque es a lo que nos llamó. Pero miren que predicar su palabra, y ojo que aquí debemos tener cuidado, la buena obra no es predicar sencillamente la palabra. Me explico. La buena obra no es la acción de predicar. Es que yo hago una buena obra porque me subo al bus y predico, porque entrego tratados, porque voy casa por casa diciéndole Jesús le ama. Esa es una parte. La buena obra es cuando a través de mi vida a quien ven es a Jesucristo, a pesar inclusive que yo no lo mencione. Esa es una buena obra.
porque están viendo en mi casa el trato que le doy a mi esposa, la manera como solucionamos las dificultades, los problemas, la manera como instruimos a nuestros hijos, la forma como guiamos nuestras finanzas, la manera entonces como atendemos a las situaciones apremiantes, siempre confiando en el Señor que tiene el control de todas las cosas. Están viendo a Cristo y de esa manera lo estoy dando a conocer. Porque de nada le sirve a alguien hacer la acción aquella de ir, predique, vaya, venga, pero su casa es un desorden. Su vida misma es un desorden. No atiende a la voluntad de Dios, no ajusta al diseño de Dios, entonces no hay nada que hacer allí. No es una buena obra. Entonces, tenemos que diferenciar un poco eso porque estamos llamados por la misma naturaleza humana, llamados a hacer relevante lo que hago físicamente, mis acciones, y no precisamente lo que Dios es capaz de hacer a través de la vida del corazón o de la persona que para él se ha dispuesto. Por eso es que mostramos a Cristo a donde quiera que vayamos. Y muchas veces ni somos el pastor, ni somos el hermanito que sirve en la congregación, simplemente soy un corazón nacido de nuevo, que Cristo habita en él cada día y que a través de lo que hacemos nosotros diariamente, como cualquier otra persona, evidenciamos a Cristo por las cosas que hacemos. Bien. Vamos a orar entonces. Me disculpan estos 10 minuticos que nos pasamos. Y les voy a invitar entonces que allí con sus propias palabras le demos gracias al Señor. Dele gracias a Él con sus propias palabras. Ha sido su palabra ministrada por su Espíritu Santo. Ha sido su palabra la que ha corrido libremente al interior de cada vida, de cada corazón. Y su palabra dice que ella no vuelve vacía a Él, sino que hace para lo que la ha enviado. Y sabemos nosotros, Señor, gracias que has enviado palabra que viene a convertirse en nosotros, Señor, vida, que viene a convertirse en nosotros alimento espiritual y que nos hace a través de ella, Señor, más sabios, más entendidos, más inteligentes espiritualmente, Señor, para que de esta manera, Señor, podamos ser cada día más llenos del conocimiento de tu voluntad, podamos llevar fruto en toda buena obra y crezcamos en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Porque eso dice tu palabra, Señor. Gracias. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Sus casas, sus familias, sus hogares, Señor. Sus manos que trabajan, que tú has declarado son prósperas, bendecidas por ti, Señor. Gracias, Señor, porque nos has dado la mente de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque en cada uno de nosotros reposa tu Espíritu Santo. Y tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, corre libremente al interior de cada vida, de cada corazón, Señor. Nos muestra aquellas cosas que como espejo en el cual vemos nuestros rostros, corremos rápidamente, Señor, a corregir, Padre, porque a quien queremos presentar cada día a través de nuestras vidas es a ti, Señor Jesús. Es a tu Hijo Jesucristo, Padre, para que a través de nuestras vidas Él se ha dado a conocer, Señor, y cumplamos todos nosotros con ese propósito que tiene la iglesia como cuerpo, y es dar evidencia a la cabeza, que es Cristo Jesús, Señor de todos nosotros. Padre, gracias por este tiempo, gracias por estas herramientas, por estas tecnologías, Señor, que puestas al servicio de la predicación de tu palabra, bendice nuestras vidas, bendice nuestros corazones y glorifican tu santo y poderoso nombre, Señor. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te damos gracias. Amén y amén. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas, sus corazones. Voy a detener por acá la grabación. ¿Dónde está? ¿Dónde está?